Muy bien, vamos a continuar con lo que empezamos anoche porque el tiempo apremia. Realmente anoche estaba muy contento y hoy estoy mucho más todavía, porque estoy aquí en la casa de Dios y veo más gente conocida que no había visto hace un tiempo y realmente me alegra mucho el estar aquí frente a ustedes exponiendo la palabra de Dios. Y este tema que es un poquito, digamos, profundo e importante y es un poquito largo, probablemente no terminemos el tema el día de hoy, parte 2, pero lo prometo que en la parte, la última, en la parte 3, continuaremos con la 2 y no la terminamos para que quede todo muy bien claro y no haya ninguna duda o ningún problema. Muy bien, vamos a hacer un poquito de nuevo la tecnología, a ver si funciona. Muy bien, anoche estudiamos ahí acerca de Daniel capítulo 11, vamos a continuar, pero antes vimos Daniel capítulo 10, vimos la importancia que tenía esta profecía. Y dijimos anoche que Daniel capítulo 11 abarca toda la profecía, desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Y vimos también en Daniel capítulo 10 cómo dice que era una profecía tanto que el ángel Gabriel luchaba contra el príncipe de este mundo, contra Satanás, y no pudo prevalecer, de tal manera que vino Miguel, vino Jesucristo en su ayuda, y fue como prevaleció durante 21 días, duró una guerra mental, porque esta es una guerra mental. Y entonces ahí pues el ángel Gabriel viene y le empieza a decir y a explicar la profecía, la visión que tuvo Daniel en el capítulo 10. Y esta es una continuación nada más. Muy bien, entonces anoche vimos lo que era el rey del norte y el rey del sur. Vemos dos mentalidades aparentemente en conflicto, aparentemente diferentes, pero se sientan en la misma mesa, dijimos, y discuten y planifican cómo destruir al pueblo de Dios. Y dijimos que el rey del norte iba a prevalecer. Y podemos aquí ver que el rey del norte va a tomar el control de todo el mundo, por así decirlo. Va a tomar el control en tres áreas. En el área de las religiones, lo está haciendo, lo ha hecho, lo hizo ya, y puedo ver a través del ecumenismo. Él ahí tiene todo el control. A través del ecumenismo vemos cómo él se ha reunido con todas las religiones en todo el mundo. De hecho, una hermana decía anoche allí que como el Papa, él estaba besando un Corán. Él lo estaba haciendo, y él dijo que básicamente no hay diferencia entre la Biblia y el Corán. Lo dijo literalmente. Y que tú no tienes que ser cristiano para ser salvo. Tú sé lo que tú eres y es salvo. Yo no sé cómo entiendo entonces Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y nadie viene al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, yo creo que la Biblia, mis hermanos, es clara. La Biblia es clara. Entonces vimos en la segunda parte allí cómo él toma control de la política. Y lo vimos cómo estuvo en el Parlamento Europeo a finales del año 2014, hace 6 meses atrás. Y ahora todos sabemos que va a estar en el Congreso en Estados Unidos ahora en septiembre. De hecho, él va a estar hablando no solamente a Estados Unidos, sino va a estar hablando a todo el mundo, desde el Congreso, así lo he hecho, desde el Congreso y desde las Naciones Unidas. Solo él va a tener el control de la política de todo el mundo, básicamente. Tercero, él va a tener el control de la economía a través de sus numerosas filiales y asociaciones secretas, como él las tiene hoy en día. ¿Okay? Entonces, él toma el control básicamente de todo esto. Anoche dimos nada más una pincelada, un repaso. Fue bastante rápido del versículo 1 al 39 de Daniel capítulo 11, porque lo que realmente interesa, dijimos que Daniel 11, 40 al 45. Muy bien, Daniel 11, 40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. El rey del sur contenderá contra el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra el rey del sur. ¿Ven? Como vemos aquí un juego, una guerra entre los dos. Primero dice que el rey del sur se levanta y ataca al rey del norte. Después viene el rey del norte en cierto tiempo como una tempestad y arrasa con el rey del sur. Dice, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Todos sabemos, y cuando dice, pero al cabo del tiempo, la frase quiere decir, o en el tiempo del fin.
El tiempo del fin no es otra cosa sino el año 1798. Y eso lo podemos ver en Daniel 7:25, Daniel 12:7 y Apocalipsis 13:3. Allí habla de tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días o 42 meses. Es el tiempo del fin del cual habla en el capítulo 11, versículo 40. Quiere decir que al cabo del tiempo, o sea, en el año 1798, el rey del sur vino y arrasó con el rey del norte. De acuerdo en el capítulo 11, versículo 40. Ahora, la edición, enciclopedia, edición americana, la 1941, dice: en 1798, Berthier entra a Roma aboliendo el gobierno papal y estableciendo un gobierno secular. Entonces yo creo que inclusive la historia lo dice, ¿no? La Biblia lo dice y la historia lo reafirma. En el año 1798, Berthier, general de Napoleón, viene, entra a Roma y quita al rey del norte, lo hace a un lado y establece un gobierno secular. Edición americana 1941. Muy bien. Entonces, la pregunta es, si los reformadores por tantos siglos dijeron y protestaron y hablaron y dijeron enfáticamente y lo declararon que el Papa era la bestia, era el papado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, así lo declararon todos ellos, Martín Lutero, Juan Bosch, todos los demás. La pregunta, mira, ¿dónde está el rey del norte? Desapareció. De repente como que desaparece. En el año 1798 desaparece de una esfera política como poder político. Desapareció. En el conflicto de los siglos, en la página 3.12 dice: se iba a ver en aquel tiempo, poco antes de 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia y se manifestaría el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma. Muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos aquí ver dice Apocalipsis 11, 7 y 8. 11, 7 y 8 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, entonces aquí podemos ver dos características que sucedieron en el año 1798 de acuerdo al rey del sur. La primera es el ateísmo de Faraón, el ateísmo de Egipto, y segundo es la inmoralidad que prevaleció en Sodoma. ¿Okay? Entonces, esas son dos características que iban a prevalecer hasta justo en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque el rey del sur no desaparece. El rey del sur nada más simple viene el rey del norte, lo arrasa, lo empuja y lo tiene contra la pared. Él gobierna, pero está ahí todavía. Todavía está ahí el rey del sur, todavía. Pero está bajo el control del rey del norte. Pero esta característica, el ateísmo y la inmoralidad, van a prevalecer justo hasta nuestros días. Y van a ser una de las señales que nos dicen que estamos realmente a las puertas de la segunda venida de Cristo Jesús en gloria. Amén. Entonces, uno de los puntos que resaltó en la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Yo quiero que se grabe en esta frase. Había muchos puntos que traían en común, pero el punto que más resaltaba era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese era el punto básico por el cual se levantó la Revolución Francesa. Ahora, ¿quién era Napoleón? Napoleón, tenemos bien en claro que Napoleón era un masónico. Ahí fue donde empezó un poquito antes la francmasonería, como le llamamos. Era un masónico de alto grado. Entonces dice, la francmasonería une a todos los grupos paganos en decir que el hombre puede llegar a ser divino o perfecto, estar quietos y conocer que yo soy Dios, el reconocimiento final de todo, en todo, la divinidad del yo. O sea, la francmasonería dice que tú eres un Dios, dentro de ti hay un Dios, y por lo tanto tú puedes llegar a ser Dios. No necesitas de Jesús,
no te hace falta Jehová, tú eres un Dios dentro de sí mismo. Eso es lo que pretende, lo que dice la francmasonería. Ahora, cuando yo leí esta parte, enseguida fui a Génesis 3, 4, 5, porque esto no es nada nuevo. O sea, esto no es nada nuevo. Aparentemente se levantó con Napoleón, con la francmasonería, pero esto viene desde el principio cuando entró el pecado a este mundo. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy bien. Ahora, yo quiero que, una vez más, volvamos aquí lo que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Eso fue lo que la Revolución Francesa enfatizó, fue por la cual se levantó y fue por la cual entró a Roma y se llevó cautivo al Papa de aquel entonces, y en su lugar se levantó un poder secular. Ahora hay otra institución que está promoviendo estas cosas. Yo no sé si ustedes lo saben, lo han escuchado, que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están tan envueltas en lo que se llaman los derechos del ciudadano, los derechos de la mujer como igualdad y los derechos de, como le llaman hoy en día, los LGBT. ¿Saben qué significa esa frase, no? O LGBT. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Lo llaman LGBT o LGBT, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas están detrás de lo que se llama los derechos del hombre y del ciudadano. Y eso fue exactamente lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa. Y eso iba a prevalecer, iba a ser una señal de que Jesús está justo por venir por segunda ocasión. Entonces vemos que las Naciones Unidas están completamente detrás de todo esto. Y ahorita en unos segundos más lo vamos a explicar conforme pase el tiempo. Muy bien. Puedo ver aquí unas fotos de lo que fue nada más, no pude bajar muchos, lo que es la Revolución Francesa. Apocalipsis 13, 1, 3. Muy bien. ¿Me lo puedes leer, por favor? Bueno. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Gracias. Muy bien. Entonces Juan recibe una visión, y Juan recibe la visión ¿dónde? En la arena del mar. ¿Okay? Entonces Juan es colocado entre las dos bestias. Una bestia que surge del mar y una bestia que surge ¿de dónde? De la tierra. ¿Okay? Entonces Juan es colocado en un punto. Juan va en visión, Juan se para aquí y mira hacia atrás y mira una bestia que surge del mar. Y mira hacia acá y mira una bestia que surge de la tierra. Esa es la posición en la cual Juan fue llevado en visión. Ahora vamos a ver qué papel juega la ONU de acuerdo a la Biblia. ¿Qué papel juega la ONU en los últimos tiempos? De acuerdo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Okay? Mantengamos siempre esta mente. Muy bien, entonces vamos a seguir. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Babilonia. Okay, muy bien. Entonces, aquí parecieron rompecabezas, ¿cierto? Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es el sexto, el otro séptimo, aún no es venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición.
un poco confuso, ¿no? Parecía un rompecabezas ahí como armado. Entonces, muy bien. Entonces, cuando Juan se para frente al mar allí, Juan ve una bestia que ya tuvo la herida de muerte ya. Pareciera que Juan fue puesto en la visión en el año 1798 y ve una bestia que surge de la tierra, Estados Unidos. Entonces podemos decir que los 5, de acuerdo al versículo, dice, 5 de ellos han caído. En el año 1798, 5 habían caído ya. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial o Roma pagana y Roma papal. 5 han caído, dice Juan. 5 han caído, ¿eh? Entonces, de acuerdo, esto es bíblico, esto no es un invento de Gabriel, es un bíblico, lo podemos seguir de acuerdo a la Biblia, en el libro de Daniel, podemos ver todos los poderes que se mencionan ahí. Entonces, 5 han caído, ¿eh? En el año 1798, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Ahí están los 5, pero dice, 5 caídos, 1 es, ¿cuál sería este? El sexto, ¿correcto? Sería el sexto. Muy bien. Apocalipsis 13 y 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoran la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, Juan está diciendo que el quinto imperio que fue herido de muerte es la bestia, el papado, en el año 1798. Y después enseguida él nombra y enumera a la sexta bestia, que son los Estados Unidos de Norteamérica, siguiendo el patrón bíblico. Entonces, la sexta bestia o el sexto reino, podríamos decir, de acuerdo a la Biblia, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Entonces, antes de llegar allí, ya leo una parte del comentario bíblico, voy a leerlo. Dice, este reino es simbolizado por la imagen de la bestia, lo cual vamos a ver en el punto adelante. Dice, es la combinación de la iglesia y el Estado, con el Estado en sumisión a la iglesia. Entonces, el séptimo reino de la profecía bíblica es un gobierno mundial controlado por un poder religioso impuesto sobre el mundo por el sexto reino, Estados Unidos, y este séptimo reino son las Naciones Unidas. Y lo vamos a seguir explicando un poquito más. Bueno, que si el tiempo no da, prometo que antes de empezar el tercer tema, podemos echar una vez más y terminar el segundo tema, porque es un poquito largo, ¿no? Y profundo a la vez. Muy bien, entonces, vayamos allí. Apocalipsis 7:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Oye, aquí la clave para entender esto es esto. Y me llevó, ¿a dónde? Al desierto, en el espíritu, al desierto. Juan aquí recibe la visión, dice, y el espíritu me llevó al desierto. Ahora la pregunta es, ¿dónde está ese desierto del cual está hablando Juan? Porque ese es el acertijo que nos da para poder decir y descubrir lo que significa Apocalipsis 17, versículos 10 y 11. Muy bien, dice, aquí está el desierto. Dice Apocalipsis 12, 6 y 14. Y la mujer oyó, ¿a dónde oyó la mujer? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Entonces, ¿dónde está el desierto de acuerdo a la Biblia? Al final de los 1260 años, en el año 1798. Versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien, entonces el desierto significa los 1260 años de la persecución papal. Ahí fue donde Juan recibe una mala visión y él deja en claro que los 5 reinos que habían caído era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Y el sexto reino que estaba surgiendo de la tierra era Estados Unidos. Y el séptimo reino tiene que ser un reino a nivel mundial
gobernado por un poder religioso, el papado, pero impuesto por el sexto reino, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Entonces, Isaías dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. O sea, cuando Juan ve esta visión, aquí está claro que la bestia del quinto reino, el papado, ya había sufrido la herida mortal. ¿Por qué? Dice, porque la vi ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, cuando Juan ve a la bestia, la ve llena de sangre de los mártires. Ya había perseguido a la iglesia durante la Edad Media. Ya había terminado la persecución. Por eso que quitar el acertijo para poder entender esto realmente. Entonces, 5 han caído en el año 1798. ¿Quiénes son, dijimos? Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma pagana. Uno es Estados Unidos y el otro aún no ha venido, porque las Naciones Unidas sabemos que se formaron después o en la Segunda Guerra Mundial por ahí, ¿no? En esa fue la época en la cual se estableció lo que es 1948. okay, lo que es las Naciones Unidas, se formó en esa época. Muy bien, entonces vamos allí. No encontré ninguna declaración en español, nada más. Una pregunta, pastor. Dígame. Pero ¿cómo podemos decir que Estados Unidos es la cabeza que es? Sí, cuando usted dijo que Juan se le puso en el medio, cuando el ángel llevó a Juan, lo puso entre medio de la bestia que salía del mar y la bestia que salía de la tierra. Correcto. O sea, lo 1798. ¿Cómo podemos decir que Estados Unidos era esta cabeza cuando en 1798 Estados Unidos apenas era una colonia? De hecho ya la declaración de independencia ya se ha hecho ya. Sí. Eso fue en el año 1700. Fue reconocido por Francia en 1798. De hecho ya ha reconocido ya, por eso después, un siglo después de la independencia se le mandó lo que fue la Estatua de la Libertad. Exacto. Pero eso ya básicamente Estados Unidos ya era un país, porque ya se había independizado de Inglaterra ya en esa época ya. Fue instituido en 1776 y es reconocido por Francia en 1798. Por lo tanto, ya es una nación. Okay. Muy bien. Igual vamos igual seguir aplicando ahí. Okay. Muy bien. Entonces, gracias. Realmente no encontré ninguna, ¿cómo puedo decirlo? Yo quería encontrar información sobre las Naciones Unidas, pero no lo encontré en español lo que yo quería encontrar. Lo encontré nada más en inglés. Pero yo creo que aquí todos entendemos inglés, ¿correcto? Perfecto. Si no lo entendemos hoy, aquí lo aprendemos el día de hoy acá. Ok. ¿Quién lee aquí en inglés, por favor? Hay que ponerlo en inglés. Suena así. We must move as quickly as possible to a one world government, a one world religion, under a one world leader. Voy a traducir ahora, por Debemos favor. movernos muy rápido, lo más rápido posible, a un gobierno mundial, a una religión mundial, bajo un gobierno mundial, un líder mundial. Un solo líder mundial. Okay. Esa es una de las pocas o de las muchas declaraciones que tienen las Naciones Unidas, ¿no? Sabemos realmente quién está detrás de todo esto, ¿no? Dónde fue fundada, cómo fue fundada y con qué propósito fue fundada. De hecho, cuando usted lee o dice Naciones Unidas, ¿qué se le viene a usted a la mente de Naciones Unidas? Ecumenismo. Unir, o sea, una unión, ¿no? La unión de todo el mundo. Ahora, cuando yo pienso en esto, ahí me recuerdo algo enseguida. Voy al Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? La torre de Babel. La torre de Babel, la unión de todos. Pero a Dios no le agradó la primera torre de Babel. A Dios no le agradó. ¿Ustedes creen que ahora a Dios le agradará esto? Tampoco. O sea, tampoco le agradará. O sea, ven cómo todo Satanás ha venido desde tiempo atrás intentando reunir a todo el mundo en contra de Jesús. Ahora, vamos a dejar que la Biblia hable, mis hermanos. Esto, como digo yo, no es cuestión de Gabriel, es cuestión de lo que la Biblia dice. Y yo voy a leer un versículo que lo digo con sinceridad. Me duele mucho leer este versículo. Lo digo de corazón, me duele mucho leer este versículo, pero voy a leer este versículo. Está en la Biblia. ¿Vale? Daniel 11, 45. Del versículo 40 nos brincamos al versículo 45 de Daniel capítulo 11. Después, en el tercer tema, leemos los otros versículos, porque estos versículos, creo yo, el 40 y el 45 están en conexión. Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso
y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, leamos bien el versículo atentamente, por favor. Dice que el rey del norte, las religiones paganas, el sistema pagano, va a venir y se va a atrever a plantar las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Y dónde más? En el monte glorioso y santo. Y santo. O sea, va a tomar ese atrevimiento y dice que lo va a hacer. O sea, no es nada mío, dice que lo va a hacer en el monte glorioso. Ahora, ¿qué es el monte glorioso? Ahora vamos a verlo. Dice, y plantar significa una raíz, tiendas, moradas y hogar. O sea, quiere decir que sus enseñanzas, las doctrinas, de una u otra manera, el rey del norte las va a implantar, ¿dónde? En el monte glorioso. Eso es lo que está haciendo aquí la Biblia. Muy bien. Daniel 11:41. Un poquito así. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Okay, aquí habla de tierra. Dice que es una tierra gloriosa. En el versículo anterior de Daniel 11:45 dice que es un monte, ¿cómo? Glorioso. O sea, habla de una tierra gloriosa. 41, el 45 habla de un monte glorioso. Ambos son gloriosos, pero uno es un monte y el otro es una tierra. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Tierra significa Estados Unidos. Y eso lo podemos muy bien a ver aquí, Apocalipsis 13:11. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, la tierra de la cual habla Daniel 11:41 no es otra cosa que los Estados Unidos de Norteamérica. El lugar que Dios abrió las puertas para que este mensaje se difundiera por todo el mundo. El mensaje de advertencia de los tres ángeles en la tierra gloriosa son Estados Unidos. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿qué es el monte glorioso? Porque el rey del norte, el papado, va a entrar a la tierra gloriosa, va a inundarla, o sea, Estados Unidos con sus doctrinas, con su enseñanza, y después viene y entra al monte glorioso y trata de hacer lo mismo también. El pueblo de Dios. A su iglesia. Oye, leamos Isaías 2:12-13. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. ¿Qué cosa? A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, en otra palabra, mis hermanos, ¿qué es el monte glorioso? La iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo es posible que el rey del norte vaya a plantar sus doctrinas en la iglesia de Dios? Lo dice aquí el libro de Daniel. Lo dice bien claro y bien específico. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo está haciendo? ¿De qué manera lo está haciendo? Ahora, ¿se acuerdan al principio de lo que dijimos de Francia? La Revolución Francesa. ¿Cuáles eran los puntos fuertes o claves? Los derechos ¿de qué? Del hombre y del ciudadano. ¿Ok? Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo es posible que vaya entonces a pasar eso? Muy bien. Voy a leer aquí algo, lo quiero leer, no lo quiero decir, lo voy a leer. Dice, el marco jurídico central de las naciones y del mundo requiere la igualdad de género, y en los Estados Unidos en particular, donde la iglesia tiene su sede central, todas las organizaciones con el estado fiscal de no impuestos, una organización sin fines de lucro, deben dar oportunidades iguales a las mujeres en el liderazgo de ancianas, pastoras, o por el riesgo de perder su estado de exención de impuestos. Si la iglesia perdiera su estado fiscal de exención de impuestos, sería golpeada con una deuda impagable de impuestos atrasadas y sin otra opción que ceder sus bienes, hospitales, escuelas, iglesias al Estado. ¿Ok?
nosotros sabemos que nuestra iglesia